Belice es un pequeño país vecino de México, del que casi nunca se habla. Es el único de América Central donde el idioma oficial es el inglés y no es considerado como parte de América Latina. Sin embargo, forma parte de la Commonwealth, un club donde todos los miembros alguna vez fueron colonias del Reino Unido. ¿De dónde salió esta paradisíaca y pequeña nación, si en los mapas del primer imperio mexicano no se aprecia por ningún lado? La historia se remonta a los primeros años del siglo XVI, durante la colonización de América, cuando los españoles llegaron al lugar en búsqueda de oro, encontrándose con una selva casi impenetrable y mayas altamente hostiles, y dado que sus exploraciones no arrojaron ni una pizca de oro, decidieron pasar de largo en la región, y mejor explotar tierras más al norte y al sur del continente, donde había alentadores indicios de metales preciosos. Belice, y en general toda la zona, entonces cayó en abandono, y fue solo hasta el descubrimiento del palo de tinte, también conocido como Campeche, que era usado como colorante rojo, negro o azul para las prendas de lana, que el interés europeo volvió a la península, pues gracias al clima tropical presente todo el año, este árbol crecía rápidamente, y no requiere de ningún cuidado, y lo más importante, para el año de 1550 su precio ascendía a más de 100 libras por tonelada, siendo un importante botín para los españoles, que para su fortuna contaban con el monopolio en toda América. Los ingleses, en ese momento enemigos de los españoles, empezaron a financiar incursiones piratas en la zona para afectar las ganancias españolas y acapararse una parte del valioso mercado de las tintas, por lo que de una manera furtiva empezaron a escabullirse a las zonas más marginadas de Campeche y Yucatán para talar el árbol de tinte. Para 1670 ya existían asentamientos ingleses en varios lugares de México, donde explotaban exclusivamente el valioso árbol, aunque cada cierto tiempo se suscitaban enfrentamientos contra la Marina española, que increíblemente logró expulsarlos de todo México, aunque escurridizamente volvieron a territorio continental a través de la entonces costa guatemalteca, y continuaron con la explotación del árbol, que año con año subía su valor. En 1713, ambos imperios eran conscientes del inconmensurable dinero que representaba el palo de tinte, y mientras España quería defender su monopolio continental y sus posiciones territoriales, Inglaterra quería establecer una posición permanente en las valiosas rutas comerciales del Caribe, y cansados de enfrentarse durante años, decidieron firmar el Tratado de Utrecht, con el que España, a través de un usufructo, prestaba una pequeña zona al sur de Yucatán a Gran Bretaña, para que explotara el palo de Campeche, zona a la que más tarde se le conocería como Honduras Británicas. Sin embargo, la frontera entre Yucatán y Guatemala era demasiado ambigua para ese momento, lo que permitió que los ingleses pudieran extender unilateralmente la zona prestada por España, sin que nadie se diera cuenta. Empero, para entonces se habían descubierto tintes de origen químico que eran mucho más efectivos y baratos que el palo de Campeche, por lo que su valor se desplomó y el interés británico en la zona casi desapareció. No obstante, estalló una nueva moda en Europa. La caoba se convirtió en el material más popular para la elaboración de muebles en Inglaterra, y casi de la noche a la mañana, Honduras Británicas se convirtió en el principal proveedor de caoba a nivel mundial. Claro que, a diferencia del palo de tinte, la caoba requería demasiados cuidados para su cultivo, por lo que miles de personas fueron traídas de África para trabajar en las Honduras Británicas, ancestros de un enorme porcentaje de beliceños en la actualidad. Discretamente, en 1789, los británicos nombraron a su primer superintendente en Honduras Británicas, que formalmente pertenecía a España, y en 1825, después de que México consiguiera su independencia y la República Federal de Centroamérica se separara, México logró el reconocimiento de Gran Bretaña como país independiente, a cambio de que la corona pudiera continuar la explotación de la flora de Honduras Británicas, y los mexicanos no reclamaran las tierras. Sin embargo, con Centroamérica no se llegó a ningún acuerdo, e Inglaterra continuó extendiéndose paulatinamente hacia el sur. En 1829, un cambio de gobierno en Guatemala provocó que por fin los centroamericanos reclamaran territorios a Honduras Británicas, reclamos que desafortunadamente no prosperaron. Otra revolución en Guatemala, en la época de 1840, provocó que el general Rafael Carrera ocupara el poder, con lo que los reclamos territoriales a los británicos continuaron.
el estallido de la guerra de castas en Yucatán y la presencia de William Walker en Centroamérica, que por cierto desembarcó en Nicaragua y lo nombró como un estado más de los Estados Unidos, presionaron al general Carrera para que negociara con los británicos el reconocimiento oficial de las Honduras británicas y la cesión de territorio guatemalteco a cambio de armas, dinero y una carretera que conectara la ciudad de Guatemala con Belice, que correría a cargo de los británicos. Acuerdos que quedaron sellados en el Tratado Wick-Aisinena de 1859. En 1862, Honduras Británicas fue reconocido por primera vez en su historia como una colonia británica, llegando al lugar una fuerte inversión de origen inglés, dando un impulso importante a la industria del banano y principalmente a la caña de azúcar. A finales del siglo, el gobierno de Porfirio Díaz consiguió definir la frontera entre México y Honduras británicas, cediendo un poco de territorio mexicano a cambio de que los británicos dejaran de proveer a los mayas con armas de última tecnología, con las que luchaban en la guerra de castas, que hasta ahora ha sido la guerra más larga que ha enfrentado el país. Con el cambio de siglo, las malas noticias llegaron para las Honduras británicas. El mercado del azúcar se desplomó, y con él, los principales ingresos para el país centroamericano. La Primera Guerra Mundial agudizó su problema económico, y con la llegada de la Gran Depresión en 1929, el país entró en una terrible crisis. Para colmo, un fuerte huracán destrozó gran parte de su infraestructura. Durante la Segunda Guerra Mundial se le dio un respiro a la economía. Sin embargo, cuando todo terminó para 1945, la economía estaba nuevamente estancada debido a las ineficaces medidas británicas, provocando un fuerte sentimiento de independencia en el país caribeño. Otro huracán los azotó en 1961, siendo tan desastroso que la capital tuvo que ser movida a la ciudad de Belmopán. En 1973, el nombre del país cambió oficialmente a Belice, y el camino se allanaba para conseguir la independencia, aunque según las autoridades británicas, Guatemala ya había manifestado su intención de anexar el territorio, pues la carretera que los británicos prometieron construir jamás apareció por ningún lado, por lo que el tratado de 1859 quedaba anulado, y aproximadamente el 53% del territorio beliceño debía ser retornado a Guatemala. En 1981 se oficializó la independencia de Belice del Reino Unido, aunque Guatemala no reconoció al nuevo país hasta 1992, y desde entonces varias disputas territoriales se han suscitado entre estos dos países vecinos, llegando al acuerdo recientemente de analizar su caso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que próximamente decidirá quién tiene razón. La frontera entre México y Belice, del lado beliceño, es un enorme mercado declarado como zona libre. Quiere decir que cualquier mexicano puede ingresar sin ningún tipo de documento, ni siquiera el pasaporte, siendo un interesante atractivo para los turistas, mientras que en la llamada zona de adyacencia, donde se juntan los dos países con Guatemala, tanto México como el país Chapín están perfectamente delimitados, mientras que Belice brilla por su ausencia. Esta ha sido la historia que quizás desconocías de nuestro vecino del sur, que por cierto, reconoce como autoridad a la reina Isabel II, quien aparece en sus billetes. ¿Quién consideras que tiene razón en el diferendo territorial? ¿Qué piensas al respecto?